Muy buenas noches, estimado público en general. Sean una vez más bienvenidos al Instituto Gnóstico de Los Ángeles. Hoy, en este día, vamos a desarrollar un tema que se le conoce con el nombre de los 7 chakras, y es un conocimiento que está íntimamente relacionado a todo lo que es la cultura hindú. Si es que vamos a utilizar unos términos por ahí un poco complicados, mis recomendaciones casi siempre en este tipo de conferencias es traer un lápiz y un papel para apuntar las palabras que posiblemente sean de un poco de dificultad para poderlas recordar, o al menos para entenderlas. También quiero felicitar una vez más a todas las personas que nos están visitando por primera vez y agradecerles infinitamente de que estén aquí escuchando estas conferencias, y esperamos que les sirva de agrado y que puedan seguir adquiriendo más conocimiento del que ustedes ansiosamente andan buscando. Nosotros, dentro de lo que es el conocimiento gnóstico, toda la cultura gnóstica está basada en 4 pilares que son ciencia, filosofía, arte y religión. Y estos 4 pilares, lógicamente, como son categóricos, se extienden más allá de lo que son los términos, llevándonos y conduciéndonos a otros tipos de conocimiento que nos vinculan grandemente a lo que es la búsqueda de la divinidad. Pues volviendo a lo que es el tema de los 7 chakras, empezaremos diciendo de que el venerable maestro Samael, en sus enseñanzas, nos dijo de que para llegar a la alta iniciación nosotros tenemos que escribirla sobre una vara. Y él pone de ejemplo que dice de que aquel Ruach Elohim, que era el Espíritu Santo, labraba sobre las aguas, que prácticamente esas aguas representan en cierta medida la energía vital, la energía sexual, que es la que provee la vida en todas las personas. Nosotros, los gnósticos, cuando empezamos a hablar acerca de estos conocimientos, lo que buscamos es llegar a establecer las claves fundamentales para llegar a la alta iniciación, para llegar a alcanzar la iniciación de los misterios ocultos, de los grandes conocimientos trascendentales que fueron trazados por los rishis sabios, por los hombres de conocimiento y de conciencia trascendental. La clave fundamental para empezar a entender cómo funcionan los chakras dentro del cuerpo y cómo establecer esa iniciación dentro de nosotros mismos, necesitamos comprender que dentro de lo que es la psicología, dentro de lo que es la anatomía oculta, radican 3 grandes aspectos dentro del hombre. Maestro Samael nos dice de que esos 3 grandes aspectos están contenidos por el cuerpo físico. El otro es el cuerpo astral, que es como mediador, y después tenemos el cuerpo del espíritu, que es lo más trascendental y elevado, y que es la meta última a donde nosotros pretendemos llegar a través de lo que es la escuela esotérica gnóstica, a través de lo que es la meditación y a través de lo que es el desarrollo de estos 7 centros o chakras, como nosotros les conocemos. Primero, antes que nada, tenemos que comprender de que la palabra chakra, según el diccionario esotérico de Sanyaj, que es un diccionario famosísimo de términos esotéricos, se traduce como rueda o disco, y se describen todos ellos como una forma circular, a tal grado de que estos discos o ruedas se visualizan de ese modo, pero son en realidad centros de energía que
al moverse describen una manera circular. Se dice también que para entender todo esto del conocimiento de los chakras hay 4 aspectos que tenemos que tener bien claro. Quizás la primera forma que nosotros vamos a entender hoy es la forma teórica de los chakras. Hay también una forma simbólica que vamos a hablar de ella, no la vamos a penetrar a fondo, pero después viene otra fase que es más complicada, un poquito más difícil, que es la fase de la experiencia dentro de lo que son los chakras, y por último viene la fase esencial o la fase divina, que es donde empieza a elaborarse prácticamente lo que nosotros le conocemos como cuerpo astral. Ahora bien, se nos dice también de que nosotros tenemos dentro de lo que es la columna un sistema que se le conoce con el nombre de cerebro espinal, que este sistema pues prácticamente es el que nos conecta con la realidad consciente, o sea, con lo que es la vida consciente pero real. La conciencia real es la conciencia que puede uno visualizar las cosas tal como son. Después tenemos la otra parte que tiene que ver con el simpático, que nos vincula a lo que es la parte del subconsciente y que también encierra una importancia vital para lo que es el desarrollo especial de los centros magnéticos. Y por último tenemos la del parasimpático, que es la que nos hace tener un contacto con la vida real, con el mundo de la experiencia, y por ende pues está controlada por la mente. Todos estos centros están profundamente comunicados con ciertos cordones, con ciertas conexiones nerviosas que cuando se juntan establecen algo que nosotros les conocemos como plexos, y que estos plexos prácticamente al juntarse acumulan cierto tipo de energía, que esa energía es la que hace que nosotros en cierta manera vayamos teniendo diferentes movilidades, diferentes accionares, y esa energía pues es la que nosotros le conocemos con el nombre de prana, y que prácticamente es lo que vitalizan esos centros y también vitaliza la parte ya más espiritual, no es la parte física, que nosotros le conocemos con el nombre de chakras, es decir, los discos o ruedas de las que hablamos anteriormente de acuerdo al diccionario. Ahora bien, hay 7 chakras que supuestamente están descritos en la columna vertebral, y estos llevan un orden sucesivo si es que nosotros los queremos estudiar de una forma ordenada, pero definitivamente hay que entender que cada chakra es como un templo, porque dentro de ellos radica una información bien profunda, y en la medida en que vamos penetrando dentro de esa gama de conocimientos, dentro de esos simbolismos, nos vamos juntando con una serie de conocimientos que se unen íntimamente al ser, se unen a nuestra conciencia. Y por eso es menester que cuando empezamos a estudiar los chakras, los estudiemos de una forma bien incisiva, bien profunda. Hoy vamos a hablar solo de 2 formas, que son la forma teórica y la forma simbólica de entender los chakras. Pero si se van a un estudio más profundo, quizás tendríamos que basarnos ya en una forma de experiencia y en una forma ya más espiritual de estudiar los chakras. Estas formas están contenidas dentro ya de las cámaras que están más adelante dentro de lo que constituye el conocimiento gnóstico. El primer chakra que nosotros tenemos se le conoce con el nombre del chakra Muladhara, y la palabra Muladhara es una palabra que en India se establece con el nombre de fundamento, y se le llama así a este chakra porque prácticamente es la base donde se empieza a edificar todo el mundo energético,
para llegar a constituir lo que nosotros le conocemos como el cuerpo sideral, cuerpo astral, o también cuerpo estelar, que así se le conoce, porque prácticamente para muchos esoteristas el desarrollar todos estos chakras constituye como visualizar un mundo estrellado por dentro. Y el Muladhara tiene una serie de símbolos por dentro, cuando lo describen los indostanos, que estos símbolos nos conducen en cierta medida a establecer dentro de nosotros una conexión íntima con nuestra conciencia, con nuestro ser y con la divinidad. Lo primero que encontramos allí es una especie de lingam, y este lingam es una expresión fálica de la India, en la cual nosotros reconocemos que existe una deidad trascendental que se le conoce con el nombre de Shiva, pero también está vinculado íntimamente a los cultos de la madre. Y ahí se encuentra una serpiente que dormita, que está enroscada 3 veces y media, y que en la medida en que va asomando su cabeza, se abre su boca. Y de esa boca, cuando se abre, empieza a emanar una especie de energía que tiene un lenguaje trascendental. Y ese lenguaje trascendental lo constituye lo que nosotros le conocemos con el nombre de pranava o ciencia de los mantras. Estos mantras son un conjunto de palabras que en la medida en que empiezan a resonar en nuestro cuerpo, van formando vórtices de energía que los indostanos los describen como pétalos de una flor existente en lo que es a través de la columna vertebral. Y esa flor se le conoce con el nombre de Muladhara, o sea que constituye el primer chakra, creando así 4 pétalos, es decir, 4 formas energéticas que tienen la forma de pétalos de loto. Y estas formas energéticas describen las 4 partes fundamentales de lo que es el chakra, de lo que es el elemento tierra, porque la forma de este chakra es una forma cuadrada para los indostanos, y esta forma cuadrada representa el elemento tierra, y en este elemento tierra vemos nosotros que hay 4 pétalos que constituyen los 4 elementos de la naturaleza. Todos los chakras en la India también tienen otra característica, que tienen un vehículo bajo el cual se mueven, y ese vehículo es un vehículo energético. En este caso está representado en el Muladhara por un elefante que tiene 7 trompas. Y es que lo que pasa es que la energía de nosotros, en la medida en que nosotros vamos evolucionando, tiene 7 formas en las que se puede llegar a cristalizar esa energía. Además, el elefante viene a representar en cierta medida el conocimiento esotérico gnóstico. Cuando empezamos a concebir esta situación, a algunas personas se les hace difícil concebir que algunos animales de la naturaleza puedan retomar un símbolo como en relación al conocimiento. Pero en este caso el elefante, la característica que tiene es que tiene una memoria trascendental, una memoria poderosísima, y esa es la característica de este conocimiento, que persiste por muchos y muchos años, que persiste por miles de años, y a ese conocimiento por eso se le ha bautizado como Gnosis, o también en la India como Sanatana Dharma, que traducido quiere decir en buena lengua, conocimiento eterno, es decir, conocimiento trascendental. Por eso, en todas las personas que aprenden a dirigirse con ese elefante del conocimiento gnóstico, que al principio es gris, porque reúne todo lo que es bueno y lo que es malo, y la mezcla de los colores del blanco con el negro, eso es lo que producen, pero después este color grisáceo toma un color inmaculado y puro. Y la situación de todo esto es que cuando nosotros hemos llegado a la comprensión profunda de este conocimiento,
los mismos hindúes ilustran ahí dentro de ese elefante montado sobre su cabeza al dios Indra. Es decir, se vuelve un habitante del cielo, se vuelve un habitante del absoluto. El maestro habla de esos habitantes del absoluto y los reconoce bajo el nombre de Paramartasatyas, o sea, un nivel espiritual bastante elevado como resultado de seguir el trabajo donde se alcanza un equilibrio de lo que es mente, corazón y sexo. Ese es el simbolismo de este vehículo trascendental que nosotros vemos ahí mostrado bajo la figura de un elefante. Por otro lado, tenemos también una princesa que rige ahí, que está reconocida bajo la forma de Shakti, y se le conoce con el nombre de Dakini. Y la Dakini es una diosa que prácticamente, si nosotros tuviéramos que trabajar sobre estos elementos, estas diosas vienen un momento en que se disuelven y lo único que queda atrapado en la conciencia es una energía. Pero antes de ser energía, para poder tener una manifestación presente en el mundo, se representan como diosas. Y esta diosa Dakini posee 4 armas o 4 herramientas que nos entrega para que nosotros podamos trabajar profundamente con este chakra. La primera herramienta que nos entrega, pues se trata de una calavera, donde nos enseña que prácticamente nosotros tenemos que ir perdiendo el miedo a todo lo que nos enfrentamos. Por otro lado, tiene una espada que representa símbolo de combate, pero a la vez que representa el combate, representa la muerte de todo lo que es ilusión. Y tiene un escudo que lo ocupa para protegerse de todas las influencias externas. Y le enseña también a la conciencia que hay que tener una trisula. La trisula es un instrumento sagrado en la India que lo usan las deidades divinas chivaitas para representar lo que es la mente, el corazón y el sexo, pero en una forma bastante equilibrada. Lo difícil de esta situación comienza en el chakra cuando nosotros vemos que también hay una parte masculina, y esta parte masculina también la tenemos que trabajar, la tenemos que ir superando. Y ahí está la deidad de Bala Brahman, que es una deidad de un niño, el niño brahmico. Este niño brahmico ha sido representado también dentro de los gnósticos bajo otra forma de Jor-Pa-Akra-At en Egipto, Harpócrates entre los griegos, y es un personaje trascendental que nos invita a que nosotros reflexionemos en 4 campos y vayamos haciendo una inversión de pensamientos en esos 4 campos. Y es así por eso que él está representado con 4 cabezas. Al principio esto nos puede asustar un tanto porque nosotros estamos acostumbrados a ver dioses con un solo rostro, pero aquí la situación es que los dioses tienen una utilidad para desarrollar al hombre y por eso tienen estos 4 rostros, tienen estas 4 cabezas. Y estas 4 cabezas lo que nos dicen es que tenemos que trabajar en el ser físico, después tenemos que trabajar en el ser emocional, también al pasar del ser emocional tenemos que superar el ser mental, y por último viene la conquista del ser divino, que vienen a representar los 4 rostros. El Muladhara es la base y el nacimiento de la energía sexual. Y ahí el maestro Samael nos habla también que existe en la región del Triveni, que es un triángulo rojo, que ustedes lo van a encontrar en la parte principal. Es una base donde se desprenden 2 cordones que se les conoce con el nombre de cordones ganglionares, y que prácticamente esos cordones van enroscados en forma de santo 8 y llegan hasta lo que es la parte del Vishuddha, y de ahí ascienden ya como un solo cordón a la parte central,
del entrecejo y luego reposan en el corazón. Y lo que pasa es que dentro de los ejercicios gnósticos existen prácticas que en esas prácticas nosotros tratamos de transmutar, es decir, de hacer subir las energías a través de estos cordones ganglionares y convertir aquella energía del semen, que es el agua, en algo más puro que se le conoce con el nombre de fuego o Kundalini. Y este Kundalini, en la medida en que va ascendiendo, va dándole vitalidad a los centros energéticos que nosotros ya dijimos que son los chakras, y que prácticamente son 7 los más reconocidos, pero que existen otros menores, pero 7 son los principales para el desarrollo espiritual. Así, después de haber concebido ya la imagen simbólica de lo que es el chakra Muladhara, viene un segundo chakra. Y este segundo chakra lo constituye el Swadhisthana. Y el Swadhisthana es una palabra que en hindú quiere decir el asiento del ser. Al principio esta palabra resulta un poco complicada porque los que estamos acostumbrados a oír la palabra ser, no creemos que el ser pueda tener otra contraparte que lo complementa, y le rehuimos a esa parte cuando vemos que es mala. Pero el chakra mismo nos enseña que esa parte reposa ahí también bajo una forma simbólica y alegórica. Y es que lo que pasa es que el vehículo que tiene este chakra es un cocodrilo. Y el cocodrilo, en los grandes misterios, estuvo representando esa contraparte que nosotros le conocemos como ego, otros la identifican como el diablo particular, pero que prácticamente todo esto en conglomerado vienen a formar parte de lo que es la formación de nuestro ser. Y es así como nosotros encontramos que la diosa que radica en ese nivel, la Shakti, que nosotros encontramos ahí, que recibe el nombre de Rakini, tiene 2 cabezas. Y es que lo que pasa es que estas 2 cabezas lo que representan es el nacimiento tanto de la personalidad como el nacimiento de nuestro ser. El chakra tiene una forma redonda, ya no es cuadrada como la otra que representaba el plano físico con sus 4 elementos. Aquí nos encontramos con un chakra que es redondo, que es circular, porque describe el agua. Y el agua tiene una característica que si ustedes contemplan, cualquier agua que ustedes contemplen, lo primero es que van a ver ahí es algo que se llama reflexión. Es decir, se viene a reflejar la parte de ustedes como un espejo. O sea, aparece el otro yo. Por eso el agua es símbolo de dualismo también. Más abajo se encuentra una media luna. Y esta media luna tiene una característica de que está como mirando hacia arriba, porque el propósito de esa media luna es hacer evolucionar la conciencia. Las características de la luna son 2. Una es periodicidad y la otra es alternación o ritmo. Cuando hay periodos y cambios de diferente aspecto, todo está influenciado totalmente por la luna. Cuando hay alternaciones o ritmos, también tienen que ver con las influencias de la luna. Y la luna también viene a ser un símbolo del agua cuando controla también las mareas. Pero aquí, en este caso, en el chakra, lo que controla es el agua de las energías sexuales. Y prácticamente cuando estas energías sexuales se vuelven agitables,
El vehículo que está ahí, que es el cocodrilo, es el que nos induce totalmente a entrar en aquella necesidad del deseo. La Rakini nos enseña a través de esto que nosotros debemos de aprender a bloquear ese deseo, y nos entrega 4 herramientas. La primera que nos da se le conoce con el nombre de Damaru. El Damaru es un tamborcito que tiene un sonido que es tic, tac, tic, tac. Y esos ritmos vienen a representar los ritmos que mueven el universo. Vienen a representar el sístole y el diástole del corazón. Vienen a representar también el principio del dualismo. Es decir, representa el ritmo de las cosas. Eso es lo que representa en el símbolo de Rakini, el ritmo de las cosas. Pero también tiene una calavera, y en esa calavera nos explica que debemos de aprender a controlar las emociones. Eso representa la calavera de Rakini, que nosotros debemos de controlar todo lo que a nosotros nos pueden producir emociones negativas, todo lo que nos puede conducir a deseos ilícitos. Nos enseña que a través de esa calavera nosotros tenemos que trabajar en ese aspecto. Y después encontramos un hacha. Y esta hacha nos dice que nosotros debemos de cortar todo lo que tiene que ver con la ilusión óptica. No obstante, también nos presenta de que hay una flecha ahí, que esa flecha pertenece a un dios que se le conoce con el nombre de Kama, que traducido Kama quiere decir deseo, es el dios de los deseos. Como el Cupido dentro de los griegos, este Kama le entrega la flecha a Rakini para enseñarle al hombre que esa flecha tiene que aprenderla a equilibrar con las otras 3 herramientas. Entonces la flecha viene a representar prácticamente el deseo sexual. Eso es lo que representa. La curiosidad de esto es que la otra deidad que lo acompaña es Vishnu. Ya en conferencias anteriores nosotros ya habíamos tenido la oportunidad de hablar acerca de lo que es el simbolismo de Vishnu. Vishnu tiene 4 herramientas, que una es la flor de loto, que es la que perfuma los sentidos de los hombres. Y cuando nosotros empezamos prácticamente a meditar y percibimos todo lo que es inmaterial, entonces estos sentidos están siendo influenciados por Vishnu. Y nos concede una rueda, que es la rueda del disco de la felicidad, o lo que nosotros le podríamos llamar la rueda del Dharma, que es la que estimula prácticamente esos sentidos. También nos entrega la masa que tiene él en sus manos para que podamos controlar todo lo que resulta ser terrestre, todo lo que es vinculado al mundo de la acción. Y por ende, nos regala la magia de su poder, que es la ciencia del pranava o la ciencia de los mantras, que está simbolizado por una caracola. Todos estos elementos, cuando nosotros los empezamos a encarnar, los empezamos a trabajar, estamos pasando a otros niveles más profundos de la conciencia. Pero ahorita lo importante es conocer toda esta simbología, y en la medida en que la vamos conociendo, vamos ampliando un poquito más nuestra forma de pensar para poder entender el conocimiento esotérico. Así, también quiero decirles de que prácticamente este chakra está con sus energías formando 6 pétalos y no 4 como lo era el Muladhara. Y estos 6 pétalos son 6 aires vitales que nosotros pues estamos tratando de manejar cuando nos ponemos a practicar sobre estos conocimientos. Así, después sigue otro chakra que nosotros le conocemos con el nombre del chakra Manipura. Este chakra Manipura es un chakra que está justamente en la parte del ombligo,
y nosotros le conocemos con el nombre de plexo solar. Y este chakra tiene unas características que están asociadas más que todo al fuego. Aquí la parte acuática, cuando sube un poquito más, se vuelve un fuego, pero es un fuego abrasador que está íntimamente vinculado a todo lo que tiene que ver con la pasión. Por eso el chakra tiene ya no una figura circular, sino una figura triangular. Y el triángulo se dirige hacia abajo porque el propósito de hacerle entender a la gente acerca de este chakra es que las energías son terrestres. Esas energías de la pasión, esas energías de deseo, esas energías sexuales son prácticamente energías terrestres. Pero cuando entendemos que estas energías terrestres necesitamos en cierta medida darles un giro dextrógiro, un giro positivo, entonces nos vemos en la necesidad de entrar en contacto con el vehículo físico del Manipura. Y es que ese vehículo lo constituye un cordero. Ya el cordero, dentro de lo que es las grandes escuelas esotéricas, siempre se ha concebido como la imagen del Cristo o como un elemento purificador. Aún en la misma masonería hay mandiles sagrados que se le entregan en las iniciaciones a los místicos, que están íntimamente vinculados con los grados de pureza y tienen ilustrado un cordero. Entonces el cordero es símbolo de la purificación de ese fuego. Nosotros tenemos que empezar por tratar de transformar ese fuego en algo más sutil, en algo más profundo. Y es ahí donde aparece entonces otra vez la Shakti, pero ya no transformada ni en Dakini, ni en Rakini, sino que ahora es la diosa Lakini. La diosa Lakini es una diosa que tiene en sus manos ese fuego sexual, que hace que nosotros, todos los seres humanos, nos conectemos a la vida, que podamos adquirir experiencias cuando nosotros nos conectamos íntimamente a la mujer, el hombre a la mujer al hombre. Y así, lo que sucede es que en la medida en que esta diosa nos muestra ese fuego, también nos entrega otro instrumento que ella tiene, que es el Vaira. El Vaira representa el rayo y representa el relámpago. Representa la forma más sutil de transformar esas energías. Es decir, que cuando nosotros empezamos a transformar ese fuego, entonces la diosa nos va entregando el Vaira para que nosotros entendamos la idea de lo que es el trabajo esotérico. Lógicamente que cuando empezamos a querer hacer esto encontramos cierto tipo de dificultad y tenemos que hacer un esfuerzo de buscar la manera de cómo transformar ese fuego, porque la dificultad radica en algo que nosotros le conocemos con el nombre de miedo. Pero ahí la diosa aparece y nos muestra una mudra. Las mudras son señales que se hacen con las manos, y esta señal que ella hace se trata de una mudra que se le conoce con el nombre de Abhaya. La palabra Abhaya mudra es una mudra que consiste en que la mano la ponen en esta forma, y lo que quiere decir es que no hay que temerle absolutamente a nadie. Voy a hacer una pausa aquí porque resulta de que cuando el nazismo en sus primeros comienzos empezó a elaborar toda su ideología, estas mudras fueron tomadas y utilizadas para dirigir esas formas ideológicas, y por eso en cierta medida el nazismo tuvo un poquito de poder. Lógicamente después se fueron perdiendo en la idea y cayeron en otros errores, pero bueno, el punto importante es que la Abhaya mudra no es un símbolo que tenga que ver con los nazis ni con los alemanes, sino que es netamente un símbolo que pertenece a las deidades, un símbolo que necesitamos encarnarlo nosotros para poder anular profundamente lo que es el miedo.
Ese es el punto. Y nos enseña también la diosa que tiene una flecha igual que la otra, pero en este caso la flecha ya no viene a representar las aguas espermáticas, sino ya traducidas en forma de emociones que nos incitan a hacer cosas. Y pues la Shakti lo que nos enseña es que nosotros debemos de aprender a controlar esa situación. Hay como acompañante de esta Shakti un dios, ya no es Vishnu. Aquí quien resulta ser es Brahda Brahman. Cuando hablamos de Brahda Rudra o Brahda Brahman, como le quieran llamar ustedes, es la deidad absoluta del fuego y está representado por una forma de un dios viejo, un dios que prácticamente ellos lo describen de una forma alcanforada en su piel. Y el maestro Samael nos habla de lo que representa también este dios viejo. Hay una parte en la doctrina secreta de Anáhuac donde él enfoca que dice de que el dios viejo es el dios Huehueteol entre los mayas, y que prácticamente la descripción que daban de este dios es que traía una cosa pesada sobre su cabeza, que supuestamente eran los años con los que él venía resistiendo. Y dice el maestro, haciendo alusión a ello, de que dice de que este dios Huehueteol es el Inri de los cristianos, el tarot de los bohemios, el dragón de Medea, y da un montón de títulos para definir lo que es todo lo que nosotros queremos representar aquí, que es la magistratura del fuego. Es decir, la doctrina del fuego fundamental, que es el Kundalini. Después ascendemos un poquito más y nos encontramos con el chakra Anahat. Este chakra Anahat no es como el otro chakra, porque el otro chakra tiene 10 pétalos y los vayus o aires energéticos que nosotros encontrábamos en aquel chakra se disparan para 10 direcciones. Aquí en este chakra las energías se disparan para 12 direcciones y por eso está representado por 12 pétalos. Es decir, el Anahat es el chakra que prácticamente traducido quiere decir el que no ha sido tocado, algo que no ha sido maltratado, algo que nadie lo ha podido dañar. O sea que se preserva puro. Eso es lo que quieren decir, que nadie lo ha podido trastocar esa situación ahí. Entonces el chakra del corazón tiene un significado de pureza. Y la forma en que está representado ya no es como triángulo, ya no es como círculo, ya no es como cuadrado. Ahora tiene una representación en forma de hexagrama. Es una forma de una estrella de 6 puntas encerrada en un círculo. Y lo que pasa es que aquí encontramos el vehículo físico de este chakra, que es un ciervo, es un venado. Y este venado pues representa todas las inquietudes que el ser humano maneja. Y estas inquietudes lo hacen ver un panorama como que si fuera un oasis. Un panorama que a nosotros nos resulta un tanto ilusorios en la medida en que vamos cayendo en el mundo mayavédico. Pero también aquí, en ese hexagrama, encontramos también a la diosa Kakini, y esta diosa tiene atributos que se parecen profundamente a lo que es la diosa Dakini. La razón por qué digo esto es porque las herramientas que usa son las mismas que tuviese Dakini, lo único que aquí la significación se vuelve otro tanto diferente, porque si bien es cierto que aquí la Kakini tiene un escudo para protegerse de todos los problemas,
ya es contra las influencias de lo que son las fuerzas negativas, y la espada también trata sobre lo que es cortar todo lo que es el mundo de las identificaciones. No se necesita caer en el mundo mayavédico cuando se está en este nivel, que es una de las cosas bien importantes. También tiene lo que es el cráneo, que aquel cráneo representa ya el haber perdido totalmente la conexión con el mundo. No se necesita tener esa conexión con el mundo porque uno ya ha pasado a un nivel trascendental un poquito más elevado. Y también tenemos la trísula, que aquí representa que el corazón, el sexo y lo que es la mente están completamente en un total equilibrio. Y ese equilibrio se ve representado prácticamente por la estrella de 6 puntas, que es lo que trata de representar la estrella, es el equilibrio entre esas fuerzas dentro del hombre. La figura trascendental que acompaña a esta Shakti Kakini es Ishana Rudra Shiva. Este Ishana Rudra Shiva es una deidad que prácticamente representa también al juego, pero ya no es el juego inferior que nosotros vimos mostrado abajo en el chakra Manipura, sino que aquí ya se trata de un juego trascendental, un juego elevado. Y por eso la figura de Ishana es una figura de un hombre joven, de un hombre transformado. Y también tiene una característica que tiene una serpiente sobre su cuello, como dándonos a entender de que todas las pasiones han sido conjuradas, han sido dominadas. Y maneja la piel de tigre, que es el dominio de la mente. Eso viene a representar prácticamente la figura de Ishana Rudra Shiva. Pero aquí aparece un dato curioso. Más adelante, en la parte de arriba, hay otro lingam, pero antes de ese lingam se encuentra mostrada la Virgen Madre, la Virgen Kundalini, pero no como una serpiente, sino ya como una doncella. Y la razón por qué se encuentra como una doncella es porque por primera vez aparece representada la Virgen Madre en el corazón y necesita ser representada de una forma femenina. Y por eso aparece ella manifestada en la parte de arriba del chakra. Y después le sigue el lingam, que les digo que este lingam se le conoce con el nombre de Vana Lingam. Vana quiere decir como flecha, o sea, flecha es agudeza, es símbolo de agudeza, pero es una agudeza donde todas las cosas están bien discriminadas. Eso quiere decir el Vana. Y adentro se encuentra uno que nos provee a nosotros todo lo que nos necesitamos, todo lo que nosotros queremos, nos lo provee, y a esa figura se le conoce con el nombre de Sadashiva, que traducido quiere decir benefactor, aquel que nos provee y nos ayuda en todo lo que es bueno. Ese es el concepto de Vana, ese es el concepto de este chakra cuando nosotros lo hemos acumulado profundamente dentro de nosotros en el corazón. Hay una gran importancia en este chakra, porque el mismo maestro nos dice de que nos conecta con el Kardias y también con el desarrollo de las facultades astrales. Él dice que nosotros, en la medida en que este chakra lo lleguemos a dominar, podemos conocer a profundidad los mundos internos. Eso es lo que el maestro Samael nos dice en el matrimonio perfecto. Después, prosiguiendo la línea, hay que ver la otra situación en que nos vamos al chakra del Vishuddha. El chakra del Vishuddha es un chakra que radica prácticamente en la garganta. Y ahí ese chakra, si ustedes analizan la palabra Vishuddha, lo que quiere decir Vishuddha es puro. O sea, ahí todo lo que llega ahí ya está completamente
purificado. Ese es el punto de este chakra. Y lo que pasa es que cuando nosotros vemos qué elemento es el que lo rige, vamos a entender primero de que el elemento que regía el chakra Anahat es el elemento aire. Por eso, cuando el maestro nos habla de que nos tenemos que aprender a desdoblar trabajando profundamente con ese chakra, es porque está vinculado al Vayu, está vinculado al aire. Y entonces nosotros necesitamos trabajar sobre ese elemento. Y así cuando nos vamos al chakra Vishuddha, nos encontramos de que ahí el elemento ya no es el aire, ni tampoco es el elemento fuego como lo es el del Manipura, no es el elemento agua del Swadhisthana, ni tampoco el elemento tierra del Muladhara. Aquí estamos hablando de el Akash como sonido, como un agente trascendental del sonido, que nos conecta prácticamente al sonido de los sonidos, al sonido del silencio. Lo que pasa es que cuando hablamos de este chakra tenemos que visualizarlo de una forma circular, porque en ese círculo está contenida toda la esencia del Akash. Hablar de la esencia del Akash es hablar del alma de los elementos. Cuando un elemento muere, el alma de esos elementos se convierte en Akash. La muerte del fuego es el sonido del fuego, la muerte del agua es el sonido del agua, y así sucesivamente la muerte de cada elemento es el sonido trascendental que ese elemento tiene. Y en la medida en que todos estos elementos se reúnen, se sintetizan en esas aguas que son las aguas del Akash. Cuando han llegado a esas aguas del Akash, entonces se adquiere una facultad trascendental que es la del poder del verbo. Se dominan todos los elementos de la naturaleza. Se domina todo lo que son el fuego, el agua, el aire y la tierra. O sea, se convierte en un amo de la naturaleza. El Vishuddha es algo que es muy trascendental porque también tiene una deidad primordial. Y esa deidad que es del Shakti es un Shakti que se le conoce con el nombre de Hakini. La Hakini tiene facultades trascendentales porque nos entrega una herramienta que se trata de los libros o los conocimientos de toda la naturaleza. Hakini tiene un libro en su mano que representa la doctrina de la naturaleza. Después nos entrega el rosario, que es un rosario que cuando ustedes lo tocan con los dedos correctos, nos conduce a una conexión profunda con la conciencia y podemos entrar en contacto con la realidad de nuestro ser. También tiene la calavera, pero aquí la calavera es donde todas las formas han quedado conjuradas. El mundo de la ilusión ha sido conjurado. Y esa es la importancia de ello. Así encontramos nosotros esa figura. Y prácticamente este chakra tiene 16 pétalos. Y nos vincula a una diosa que, si nosotros estudiamos en la India profundamente, esta diosa está conectada con lo que es la felicidad. Se le conoce con el nombre de Shodasi. Yo creo que hay hasta unas yantras trazadas en honor a ella en la India y tienen sus prácticas en relación a eso. Pero el chakra tiene también una gran importancia
porque cuando hablamos de la Akash, estamos hablando de los 5 elementos que se está ejerciendo un dominio sobre ellos, pero que también incluye las 3 gunas que son sattva, rayas y tamas. O sea, incluye las 3 gunas, incluye los 5 elementos, y todo en esencia se reúne en el Akash. Esa es la facultad prácticamente de este chakra. Pero lo curioso aquí comienza cuando nosotros descubrimos cuál es el vehículo. El vehículo de este chakra es un elefante, pero aquí el elefante ya ha terminado la faena de trabajar en los 7 aspectos primordiales y aparece ilustrado ya no con 7 trompas como al principio, sino que está representado por una sola trompa. Esa sola trompa, eso representa la pranava, representa los mantras, representa el verbo creador. Por eso es que dijimos anteriormente que el Vishuddha nos concede, por consiguiente, el poder de la palabra. Y los estados de pureza están basados en ello. Después encontramos el 6º chakra. Es un chakra que prácticamente, si nosotros lo vemos, tiene 2 pétalos nada más. Es un chakra bastante sencillo. Y ahí se encuentra una deidad que se le conoce con el nombre de Ardhanarishvara. Ardhanarishvara es una deidad que prácticamente representa al ser andrógino. Está representado por un color azul y rojo, como los colores alquímicos aquellos de la cual nos hablaban, de que de esas 2 mezclas de colores nacía el Hijo del Hombre. Representa al ser andrógino. Ardhanarishvara es una deidad que en cierta manera reúne a Shiva y a Shakti. Es la boda mística. Y prácticamente en esta boda mística nosotros vemos que todo se reúne a algo que se le conoce con el nombre de Mahatattva. Mahatattva quiere decir que tanto la laguna de sattva, rayas, tamas, que son las energías del mundo para crear, como si estuviéramos hablando de la creación, preservación y destrucción que existe en todo el plano físico, está basado en esas energías, se reúnen todas, junto con los 5 elementos se conjugan, y ya conjugados todos estos elementos todavía se vinculan a algo que nosotros le conocemos con el nombre de Ontokarana. El Ontokarana quiere decir instrumento interno, y el Ontokarana es lo que nosotros podríamos deducir como manas, que es la mente, buddhi, que es el intelecto, chitta, que es la memoria o conciencia, a veces lo traducen como conciencia, y ahamkara, que es el ego. Todos estos 4 elementos, junto con los 5 elementos de la naturaleza y junto con los 3 elementos que colaboran para la creación del mundo, se unen como una sola esencia y se vuelve, podríamos decir, como una esencia energética que está congregada en esa parte central del ojo de Dharma, y entonces nos confiere a nosotros el poder ver todas las cosas infinitas, el poder ver cómo está todo creado, cómo está todo destruido, cómo está todo hecho. Nos permite ver cómo se desenvuelve la naturaleza con sus 4 elementos, nos permite también que podamos ver cómo funcionamos nosotros por dentro, si es que queremos saber, lógicamente. Entonces, en esta escala de conocimiento surge un ser esencial, un ser prácticamente, como les dije, trascendental, y llegamos a lo que es el último chakra, que es el que está morando en la cabeza, que este chakra pues prácticamente es el Sahasrara. No vamos a enfocarnos en este chakra porque tiene 1000 pétalos y es toda una historia. El maestro asegura que tiene 972 pétalos y no 1000 como dicen los indostanos.
nosotros nos basamos en lo del maestro para concebir esto. Y prácticamente cuando se llega hasta ese último nivel es que nosotros alcanzamos lo que le conocemos como Samadhi, o sea, perfección, o sea, unión. Alcanzamos el último nivel de ser a través de lo que es el desarrollo de la Kundalini Yoga. No obstante, para despertar estos 7 chakras, lo que necesitamos es transmutar las energías, transformar el fuego, el agua en fuego, y los alquimistas decían el plomo en oro. Voy a leerles una parte para terminar acerca de lo que es lo que el maestro recomienda en relación a lo que son las iniciaciones. Y él dice de que la iniciación no se puede comprar con dinero, ni remitir por correspondencia. La iniciación no se compra ni se vende, dice. La iniciación es tu misma vida, acompañada de la fiesta de los templos. Es necesario alejarnos de todos aquellos impostores que venden iniciaciones. Es urgente retirarnos de todos aquellos que dan iniciaciones por correspondencia. La iniciación es algo muy íntimo, muy secreto, muy divino. Huya usted de todo aquel que diga: yo tengo tantas iniciaciones, tengo tantos grados. Aléjese usted de todo aquel que diga: yo soy un maestro de misterios mayores, he recibido tantas iniciaciones. Recordad, buen lector, que que la personalidad no recibe iniciaciones. La iniciación es cuestión del íntimo, asuntos de conciencia, cosas delicadísimas del alma. Esas cosas no se andan diciendo. Ningún verdadero adepto diría jamás frases como esta: yo soy maestro de la logia blanca, yo tengo tal grado, yo tengo tantas iniciaciones, yo tengo tales poderes, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que entender entonces que el maestro, cuando nos habló en estos términos, lo primero que nos quiso dar a entender es que hay una primera serpiente que asciende por el mundo físico para despertar los chakras en el mundo físico. Hay otra que asciende por el mundo astral, dice. Hay otra que asciende por el mundo mental. Y así llega hasta el mundo causal, pasando al búdico y por último al íntimo. Es menester que nosotros, cuando empezamos todos estos estudios, iniciemos un análisis exhaustivo de lo que es el simbolismo de los chakras y que tratemos también de asimilar todo el conocimiento que sea posible. Más adelante nos preparamos para entrar en el ámbito que ya tiene que ver con la experiencia y con el ámbito que tiene que ver con la conexión ya espiritual. Voy a dejar hasta aquí mis palabras, esperando de que les haya servido de algo todo lo que ha sido esta enseñanza esotérica. Muchas gracias y no me resta más que decirles buenas noches, y si hay alguna pregunta, pues ahorita vamos a tratar de responder en la medida en que se pueda. Cuando en el matrimonio perfecto, cuando el maestro se refiere a los chakras, da los nombres en forma de iglesias, ¿qué relación tiene el nombre de las iglesias con los nombres que dice de los chakras ahora? Es una relación místico-esotérica, es una relación de querer unir la conciencia espiritual de Oriente con Occidente, y la gnosis en un punto determinado es reconciliante, y nosotros nos catalogamos gnósticos cristianos. Por ese motivo es que también asociamos el simbolismo de los chakras a lo que es las iglesias del Apocalipsis. Hay un libro del maestro Samael que se llama El mensaje de la era de Acuario, donde él hace un profundo análisis de lo que es el libro del Apocalipsis, y ahí ustedes pueden encontrar el porqué, el simbolismo de la asociación de los chakras con las iglesias. ¿Qué significaban las 7 trompas del elefante en el chakra Muladhara? Representan el nacimiento del Om desprendiéndose para crear. O sea, representan las 7 notas musicales creando. Representa también
los 7 cuerpos en el hombre, representa la ley del 7, que es la ley de la creación. No más les tengo que decir buenas noches y muchas gracias por escuchar. Bye.